Los asientos no están disponibles para personas que no son de la familia, así que tendrás que quedarte de pie. Cuando fui a un restaurante para celebrar el evento especial de mi nieto Tiller, descubrí que claramente no había un asiento para mí al entrar en la sala designada. Mientras intercambiaba miradas con los familiares que habían llegado al lugar al mismo tiempo, Nichole, la esposa de mi hijo mayor Roger, me lanzó una declaración impactante. Aunque inicialmente sentí una oleada de ira, un toque en el hombro de mi hermano Philip me calmó y me encontré diciendo, supongo que deberíamos irnos a casa entonces. Para mi sorpresa, todos los presentes respondieron inmediatamente con sí a mi pregunta, lo que nos hizo dar media vuelta en el acto. A pesar de escuchar gritos y el fuerte ruido de platos rompiéndose desde atrás, los ignoré y me dirigí a casa, donde inmediatamente tomé cierta acción. Mi nombre es Marie, una trabajadora de oficina de 54 años. Trabajo para una empresa que opera múltiples ubicaciones de restaurantes, y aunque oficialmente estoy registrada como asesora de tienda, trabajo principalmente desde casa. Esto es en parte porque nací con una discapacidad en una pierna, y aunque no uso silla de ruedas, no puedo caminar sin la ayuda de un bastón. Esto me hace dudar en salir a áreas del centro concurridas o usar el transporte público. Vergonzosamente, no visito muy a menudo los restaurantes que opera mi empresa. Por supuesto, soy plenamente consciente de que esto no es bueno. Sin embargo, desde que perdí a mi esposo Simón repentinamente por enfermedad hace 2 años, mi vida se ha sentido vacía de emoción. Ahora, vivo sola en un condominio más pequeño arreglado para mí por mi hermano Philip, después de dar el condominio donde vivía con Simón a mi hijo casado y su esposa hace unos 3 años. Algunas personas preguntan si estoy sola, pero al sopesar la libertad de estar sola contra la soledad, gana el atractivo de vivir libremente. Parte de esto es porque mi relación con la esposa de mi hijo, Nichole, es la peor. Nichole es 8 años menor que mi hijo Roger, quien actualmente tiene 24 años. Es elegante, hermosa y era popular como modelo estudiantil activa mientras asistía a una universidad prestigiosa. He oído que apareció en televisión varias veces. Se esperaba que se convirtiera en reportera de noticias con el título de Miss Universidad, pero quedó embarazada del hijo de Roger durante el verano de su tercer año y tuvieron una boda apresurada. Inicialmente, tomó una pausa en la universidad con la intención de regresar después de dar a luz, pero sufrió de náuseas matutinas severas y su salud se deterioró. Nichole, preocupada de que su belleza se arruinara, hizo un berrinche diciendo, no quiero que me vean en público luciendo así, y abandonó la universidad. Al mismo tiempo, se volvió irritable por su condición física incontrolable y comenzó a comportarse histéricamente hacia mi hijo Roger. Mamá, por favor, no importa lo que haga pensando que es lo mejor, Nichole solo grita y rechaza todo. La casa es un desastre y es malo para el ambiente prenatal del bebé. Necesito tu ayuda, rogó Roger. Así que mi esposo y yo decidimos vivir con nuestro hijo y su esposa en el gran condominio que habíamos comprado con la intención de vivir allí hasta morir. Sin embargo, vivir juntos resultó ser un desafío ya que Nichole me trataba como una sirvienta con su actitud arrogante. No holgazanes, tráeme mi batido y galletas a la cama rápidamente. ¿No te he dicho innumerables veces lo mal que me siento si me despierto con el estómago vacío por las náuseas matutinas? Gritaba. Y cuando no gritaba sobre eso, ¿por qué estás lavando mi ropa con la ropa de esta vieja? No importa cuán caro sea el suavizante de telas, no evitará que el olor de vieja se transfiera a mi ropa. Así chillaba. Simón, al ver suficiente, la regañaba firmemente. Es sentido común en esta casa acosar a una mujer embarazada, pero ella solo respondía bruscamente.
incluso cuando Simon sugirió que Roger hablara con ella. Es imposible, nada tiene sentido para Nichole ahora. Desearía que pudieras simplemente lidiar con ello, mamá, decía, riéndose del asunto. Por más indignante que fuera, el hecho de que Nichole estuviera embarazada hacía que no tuviéramos otra opción más que soportar su comportamiento. Si Simon hubiera sido su yo habitual, quizás podría haber tomado una postura más firme contra Nichole y Roger. Pero mirando hacia atrás, el cuerpo de Simon probablemente ya estaba siendo lentamente devastado por la enfermedad en ese momento. Nichole había abarrotado el estudio de Simon y la sala de estar, que deberían haber sido sus lugares de relajación después del trabajo duro, con sus dispositivos de belleza, sin dejar espacio para descansar. Incluso al tratar de sumergirme en la gran bañera que habíamos ordenado para aliviar su fatiga. Bañarme con esa vieja me da escalofríos. Usa la ducha en su lugar. Me encontré con tal abuso verbal. Sin embargo, Simon, discutir con esos dos solo me cansa más, dijo, decidiendo que era mejor simplemente soportarlo él mismo. Viendo la actitud de Simon, Nichole y Roger, lejos de reflexionar, escalaron su comportamiento tiránico aún más. Incluso mientras me ocupaba atareadamente de las tareas domésticas, arrastrando mi pierna enferma, no prestaban atención. Nunca quiero terminar como esa vieja vergonzosa, sin importar cuán vieja me ponga, dijo, menospreciándome ante la esteticista visitante mientras me señalaba. La esteticista se quedó sin palabras ante la pura maldad de sus comentarios, pero a ella no le importó. Realmente queríamos contratar a una sirvienta más joven, pero ya sabes lo difícil que es encontrar a alguien confiable estos días, ¿verdad? Así que nos conformamos, declaró. Incluso mientras estas palabras eran pronunciadas, continué mis tareas en silencio, con mi pierna doliendo, mi corazón lleno de ira hacia Nichole y Roger. Mientras estos días continuaban, llegó la fecha de parto de Nichole y dio a luz a un niño saludable. Sosteniendo a su primer nieto, llamado Tiller, Simon se emocionó un poco cuando la pequeña mano apretó firmemente su dedo. Al ver esto, casi lloro yo misma. La sonrisa inocente del bebé me hizo querer lavar todos los resentimientos y sentimientos negativos. Pero ese pensamiento fue efímero cuando de repente recibí la noticia de que Simon se había colapsado en el trabajo. Asustada, corrí al hospital mientras trataba de contactar a Roger en su teléfono móvil, pero permaneció sin leer, sin llamada de vuelta. A regañadientes, le pedí a la empresa que lo contactara en su teléfono móvil del trabajo. Pero eso también fue en vano, sin respuesta. Esperando al menos que Simon pudiera ver a su nieto Tiller, contacté al teléfono móvil de Nichole. Le pedí que trajera a Tiller al hospital, pero estoy en medio de un tratamiento de cabello en el salón, así que es imposible. Se rió y se negó. Entonces iré al salón a recoger a Tiller yo misma. ¿Realmente crees que confiaría un bebé a una vieja que apenas puede caminar con un bastón? Con eso colgó el teléfono. Aún así, no me di por vencida y seguí llamando a los teléfonos móviles de Nichole y Roger, pero en medio de esto, la luz de la sala de operaciones se apagó. Entonces el doctor salió y me informó que Simon acababa de fallecer. Mis recuerdos del tiempo que siguió están completamente en blanco. Todo lo que puedo recordar es una escena borrosa, como si fuera vista a través de un vidrio esmerilado. Después del funeral que tuvo lugar en medio de esta neblina, me enfermé de gripe. Nichole, el bebé podría contagiarse, lo cual sería terrible, exclamó dramáticamente y me dijo que dejara la casa inmediatamente. Ya emocionalmente dañada por la partida repentina de Simon y físicamente debilitada por la fiebre y la tos, no tenía energía para discutir con la histérica Nichole.
Apenas logrando vestirme, dejé la habitación, pero me desplomé en la entrada del vestíbulo del ascensor. Afortunadamente, el conserje llamó a una ambulancia y fui llevada de urgencia al hospital. Según los médicos, estaba al borde de la neumonía. Más tarde, mi hermano y su esposa y mi sobrino Urban, habiendo oído de mi condición, se encargaron de todo. No hay necesidad de visitar el hospital. Ha sido admitida, está segura. No hay nada que hacer allí, y sería terrible si el bebé se contagiara algo. Roger y Nicho le dijeron, sin molestarse siquiera en visitar. Indignados por su actitud, mi sobrino y su esposa. Incluso si regresas al condominio después de ser dada de alta, solo serás explotada por Nichole de nuevo. Sugirieron que me quedara con ellos por un tiempo. De hecho, regresar al condominio significaría reanudar una existencia de sirvienta antes incluso de recuperar mis fuerzas. Sin embargo, quedarme en la casa de mi hermano Philip, donde vivían los padres de mi cuñada, no era una opción debido a preocupaciones de prevención de infecciones, haciendo que la oferta de mi sobrino fuera bienvenida. Decidiendo aceptar su amable oferta, planeé primero regresar al condominio para recuperar las fotos de Simon y objetos personales dejados atrás. La esposa de mi sobrino Urban, Olive, quien estaba preocupada por la situación, decidió venir conmigo, y cuando visitamos el condominio por primera vez en aproximadamente un mes, lo encontramos en un estado terrible. ¿Qué es este desastre? Los vasos y platos sucios están apilados y el desagüe de la basura está tapado. ¡Qué horrible olor! La sala de estar no era diferente, con contenedores de comida a domicilio esparcidos por todas partes. Los baños y la bañera estaban también en un estado terrible. Me pregunté cómo podían criar a un bebé en tanta suciedad. Mientras Olive y yo estábamos allí incrédulas, Nichole, aparentemente ya borracha aunque apenas eran las 2 p.m., regresó con un par de amigas. Al notarnos paradas en la sala de estar, convertida en una casa de basura, Nichole pareció sorprendida por un momento, pero luego rápidamente puso su habitual cara burlona y dijo: «Así que finalmente has vuelto. Entonces ponte a limpiar esta habitación de inmediato». Se ensució todo porque la vieja holgazaneó. Olive estaba furiosa por esta actitud descarada. Se acercó rápidamente a Nichole y dijo: «¿Cómo te atreves a hablarle así a la madre de Roger, después de todo lo que ha hecho por ti, y solo la echaste en el momento en que se enfermó de gripe?» Y respondió bruscamente. Pero Nichole y sus amigas solo se rieron. Dios los cría y ellos se juntan. Los amigos de personas irrazonables son, sorprendentemente, irrazonables también. Entonces, como si tuvieran una gran idea, ¿por qué no te vas para siempre? Este lugar va a ser de Roger por herencia de todos modos. La vieja puede simplemente volver a la casa de sus padres. Dijeron. Mientras Olive se enojaba aún más, yo de alguna manera permanecí tranquila. Considerando su comportamiento escandaloso hasta ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que Nichole y los demás intentaran echarme. No había razón para que me quedara más tiempo con personas tan desagradables. Así que llamé a Urban para pedir ayuda, y logramos sacar todas mis pertenencias personales que tenían valor sentimental ese día. Aún así, cuando miré hacia atrás al condominio por última vez, el recuerdo de decidir que esta casa sería donde moriría, la cara sonriente de Simon cuando tomamos esa decisión, rozó mi corazón. Estoy segura de que Simon entendería esta decisión. Me sentí segura. Después de eso, me mudé a un condominio cerca de la casa de mis padres que Pijip había arreglado para mí y volví a mi trabajo, que había estado en pausa desde antes de que Simon falleciera. También adopté un gato rescatado que no podía tener antes debido a la alergia de Simon y comencé a vivir con él. Aunque Roger y yo trabajamos en la misma empresa y nos vemos cuando voy a la oficina,
Casi nunca hablamos. Sin embargo, un día recibí un mensaje inusual de Roger. Curiosa por el contacto repentino, leí el mensaje. Era sobre planear una celebración especial para Tyler en un restaurante este fin de semana próximo. Parece que Nichole ha invitado a un gran número de invitados, incluyendo a sus padres, familiares y amigos. El balance estará mal si nadie de nuestro lado de la familia asiste, dijo, queriendo invitarme a mí y a los familiares. ¿Por qué no le preguntas entonces a la familia de Simon? Sugerí, pero parece que ya habían rechazado. De hecho, los familiares de Simon viven bastante lejos, y no es una distancia que se pueda recorrer fácilmente de ida y vuelta. Además, hoy ya es viernes, y apenas hay tiempo para prepararse para salir de casa. Es comprensible que hayan rechazado. Estaba a punto de rechazar de nuevo cuando Roger, sintiendo mi vacilación, lo siento por todo lo que ha pasado, por el bien de Tyler, ¿podrías considerar nuestra petición? Aunque estaba verdaderamente enojada con Roger y Nichole, Tyler mismo es inocente. Recordando lo feliz que estaba Simon por el nacimiento de Tyler, no quería arruinar la celebración. Después de colgar y pensarlo un poco, decidí asistir y le envié un mensaje a Roger para comunicárselo. El día señalado, mi hermano y su esposa, mi sobrino y su esposa, mi tío y tía, sus hijos y otros familiares se reunieron frente al restaurante. Pero Olive dijo, estoy aquí hoy no por esa pareja, sino por Marie. Mientras la calmaba, nos condujeron a la sala, la más grande del restaurante, con mesas y sillas bajas. Esta disposición me dificultaría con mis problemas de movilidad tomar asiento. Pensando en esto, le pedí al personal que nos había mostrado la sala una silla un poco más alta. Sin embargo, Nicho le interrumpió. No hay asiento extra, así que quédate de pie, dijo en voz alta con los brazos cruzados. Viendo la cara burlona de Nichole, me sentí más atónita que enojada, preguntándome cómo podía ser tan cruel incluso ahora. Entonces, impulsivamente, llamé a mis familiares que estaban de pie. ¿Nos vamos a casa entonces? Sin dudarlo. Sí, todos respondieron. Los invitados del lado de Nichole se inquietaron por esto. Apartando a la multitud, los padres de Nichole se acercaron, disculpándose conmigo y con mi hermano y su esposa mientras regañaban apresuradamente a Nichole. Pero Nichole, regañada frente a sus familiares y conocidos, se enfureció y comenzó a arrojar cualquier cosa que pudiera agarrar, como jarrones, cuadros y platos. Gritos, alaridos y el sonido de cosas rompiéndose llenaron la sala, pero nos fuimos sin prestar más atención. Una vez que los familiares y yo habíamos dejado el restaurante, Pillip y yo decidimos celebrar una reunión estratégica en preparación para lo que vendría. La empresa donde yo, el difunto Simon y Roger trabajábamos fue originalmente construida por mi abuelo. Es una empresa familiar donde nuestros familiares poseen más de la mitad de todas las acciones, con mi hermano real Pillip actualmente sirviendo como CEO. Simon era amigo cercano de Pillip desde la universidad y se unió a la empresa a petición de Pillip después de graduarse. Se casó con una mujer que era empleada allí y tuvo un hijo, Roger, pero después de una larga enfermedad, su esposa falleció cuando Roger estaba en 8º grado. Pillip, viendo a Simon haciendo malabarismos entre el trabajo y la vida doméstica solo, sugirió que me casara con él. Probablemente preocupado por mi futuro debido a mi discapacidad y falta de conexiones sociales. Inicialmente dudosa. Soy un padre soltero con un hijo, pero tengo la intención de cuidarte bien. ¿Te convertirías en parte de nuestra familia? Me convencieron las palabras de Simon. Roger, quien se convirtió en mi hijastro, no mostró ni hostilidad ni calidez hacia mí, su nueva madrastra.
creyendo que era irrazonable esperar más de Roger tan pronto después de perder a su mamá, me propuse hacerlo mejor como madrastra. Cuando Roger estaba a punto de graduarse de la universidad, quiero trabajar en la misma empresa que papá y mamá, dijo, lo cual me hizo llorar. Sin embargo, este periodo pacífico terminó cuando Roger tuvo una boda apresurada con Nichole. Después de vivir con Nichole por un tiempo, no pude ignorar su comportamiento dominante y decidí hacer que Roger hablara firmemente con su esposa. Esperé a Roger en el estacionamiento subterráneo de la empresa, pero lo que apareció fue Roger con su brazo alrededor de una colega casada, sin darse cuenta de que yo estaba parada justo detrás de un pilar, acercándose íntimamente. La impresión fue suficiente, pero entonces Roger le dijo a la mujer, ¿qué pasa si alguien nos ve aquí? Nos despedirían a ambos. A lo que él respondió confiadamente, no cometeré tal error, y aunque mi aventura se descubra, la empresa no puede despedirme. Después de todo, soy el sobrino político del presidente. Sin darse cuenta de mi estado de shock, Roger continuó. Mi verdadera madre era solo una chica de campo, pero mi madrastra, aunque sea solo de nombre, es la vicepresidenta ejecutiva de la empresa y la nieta del fundador, así que posee una parte significativa de las acciones y activos. Cuando ella fallezca, todo eso será mío. Luego se fue en coche con la mujer. Abrumada por lo que acababa de escuchar, regresé a casa, incapaz de decírselo a Simon, repitiendo las palabras de Roger en mi cabeza. Gradualmente, entendí por qué Nicholes siempre hablaba tan despectivamente de mí, y por qué Roger nunca la reprendía. Era como si estuviera quitando capas para revelar la verdad. Nichole probablemente recibió una explicación similar desde el principio de su matrimonio. Y soy solo una madrastra, después de todo, creyendo que soy meramente una herramienta que pueden tratar como les plazca hasta que hereden el patrimonio, tanto Roger como el nieto aún por nacer, ya que todos somos extraños entre nosotros. Por eso sienten que está bien tratarme con desdén. Pero hay una verdad que ni Nichole ni el propio Roger entienden. En realidad, Roger y yo no hemos pasado por un proceso de adopción. Legalmente, Roger no es nada más que el hijastro de Simon, sin derecho a heredar mi patrimonio. No hace falta decir que para Pidgey, siendo CEO, Roger no es nada más que un sobrino político, si es que eso. Recuperándome del shock, consulté inmediatamente con Pidgey, Urban y Olive. Siguiendo su consejo, tomé medidas en el ayuntamiento para asegurarme de que no pudiera realizarse ninguna adopción no autorizada. Además, en caso de cualquier eventualidad, me encargué de confiar la gestión de mis bienes personales a un abogado, un proceso que estaba casi completado cuando Simon falleció antes que yo. El propio patrimonio de Simon, habiendo sido gastado principalmente en la enfermedad de su primera esposa, consistía en poco más que ahorros y seguro de vida, a los que rápidamente renuncié. La razón por la que el condominio no se discutió durante las conversaciones de herencia es porque nunca fue parte del patrimonio para empezar, y es verdaderamente aterrador cómo la codicia puede cegar a las personas. Roger y Nichole, pensando que el condominio era de Simon, probablemente se apresuraron a echarme después de que renuncié a la herencia. La razón por la que me retiré silenciosamente no fue solo porque no estaba en el mejor estado de salud, sino que también sentía lástima por el joven Tiller, no queriendo alterar drásticamente su situación de vida. Pero esta vez he llegado a mi límite. Originalmente, tenía la intención de presentar una demanda de desalojo por ocupación ilegal del condominio durante la celebración especial, así que inmediatamente comencé el proceso con mi abogado. Los padres de Nichole la arrastraron a la empresa para disculparse. Nichole nos dijo que no deberíamos visitar porque necesitaba llevarse bien con la familia de la persona con quien se casó, que el nacimiento y todo sería gestionado por la familia de Roger, ya que nacería un heredero, y creímos en su palabra.
No teníamos idea de que las cosas habían llegado a esto, lo sentimos mucho. Apenas los habían dejado entrar en la sala cuando se disculparon una y otra vez, pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Al escuchar el alboroto, Roger también vino corriendo. No tenía idea de que mi esposa podía ser tan irrazonable. Realmente lo siento por lo que le he hecho a mamá. Pero cuando Nichole comenzó a llorar y él le dijo, nos vamos a divorciar, toma al niño y sal de ese condominio. La mirada que me dio, casi suplicante, realmente me hizo estremecer. Viendo mi reacción, Pijip miró a Roger con una mirada fría y dijo, sabes que esa tienda es parte de la cadena de nuestra empresa, ¿verdad? Considerando el alboroto que has causado, ambos pagarán por los daños. En cuanto a ti, quédate en casa hasta que recibas una citación oficial de la empresa. Y firmemente echó a todos de la sala de recepción. Después, Philip, mi hermano, comenzó los preparativos para despedir a Roger, consultando con el asesor legal de la empresa. Justo después del incidente de la celebración, estaba furioso, diciendo, no solo es indignante el comportamiento vergonzoso de Nichole, sino que la negligencia de Roger al dejarla hacer lo que quiera es igual de mala. Incluso destruyeron los accesorios y la decoración de la tienda. Despedirlo es solo natural, ¿verdad? Aunque inicialmente estaba decidido a despedirlo inmediatamente, los otros ejecutivos lo calmaron, explicando que un despido disciplinario hecho en la ira podría perjudicarnos en una demanda. Así que recurrimos a un bufete de abogados que nos fue recomendado por estar lleno de abogados capaces. Fieles a su reputación, hicieron un excelente trabajo, proporcionando evidencia indiscutible que era más que suficiente para despedir a Roger. Una semana después, Roger, habiendo sido temporalmente liberado del arresto domiciliario, fue citado a la sala de reuniones de la oficina central, aparentemente preparado para su despido, quizás habiendo reunido alguna información interna. A pesar de llegar con un abogado, el gran número de asistentes lo abrumó. Pero cuando Philip, sentado en el centro de la junta, comenzó, no hace falta decir por qué te hemos llamado hoy aquí. Tu despido ha sido decidido. Roger se preparó apretando los puños. Roger Miller, por la presente, está despedido. Mientras Philip, actuando como presidente, comenzaba a leer la notificación de despido a Roger, su abogado inmediatamente. Me opongo. Mi cliente admite los problemas con su madrastra, Marie, pero insiste en que conectar esto con su despido es un despido injustificado. Se alzó una voz. Mirando a Roger a su lado, parecía bastante complacido, asintiendo en acuerdo. Tan pronto como el abogado terminó de hablar, no hay excusa para la rudeza de mi ex esposa en la reciente celebración, pero eso fue un asunto privado. ¿No es incorrecto despedirme por eso? Argumentó. Entonces, colocando de manera conspicua una grabadora de voz en el escritorio, también estoy preparado para denunciar esto como acoso a los medios, si es necesario, dijo con un rostro arrogante. Al oír esto, Philip y los otros ejecutivos permanecieron en silencio, y Roger, confundiendo su silencio con victoria, son conscientes de la reacción pública contra las empresas que violan el cumplimiento, ¿verdad? ¿Están seguros de que quieren despedirme, sabiendo lo que sucederá? Provocó aún más. En este punto, el abogado de Roger, no mostrando los signos esperados de perturbación, sino más bien un indicio de sonrisa burlona, parecía desconcertado. Sin embargo, Roger, siempre tan confiado, ¿no se dio cuenta? Philip entonces preguntó, en una voz 2 octavas más profunda que lo habitual, «Oh, ¿así que deseas continuar trabajando con nosotros?» Eso es un rotundo no. Sin embargo, si desean que me vaya de la empresa amigablemente, sería necesaria cierta cantidad de dinero como acuerdo.
dijo Roger, inclinándose hacia adelante en el escritorio con una sonrisa burlona, como para desafiar a los ejecutivos circundantes. Pero en el siguiente momento, la risa estalló espontáneamente de todos los presentes. Algunos incluso se reían tan fuerte que se formaban lágrimas en las esquinas de sus ojos. Desconcertado por su reacción, Roger rápidamente se puso rojo y comenzó a maldecir groseramente. Su abogado intentó frenéticamente calmarlo, pero la notificación de despido naturalmente incluye las razones del despido. Las explicaré ahora, y si tiene alguna objeción, podemos discutirlas después, declaró Philip, su presencia abrumadora silenciando a Roger y su abogado, ambos sentándose. Entonces, un grupo en trajes oscuros se adelantó, hizo una ligera reverencia y encendió la pizarra electrónica en el centro de la sala de reuniones. Inmediatamente, la pantalla mostró capturas de pantalla de páginas donde se vendía vino, importado exclusivamente para los restaurantes del grupo, en un mercado en línea. A continuación, la pantalla mostró una foto ampliada del icono del vendedor de vino. En el momento en que se mostró, Roger se levantó rápidamente. «Este no soy yo», exclamó desesperadamente, palideciendo. Y por una buena razón. La foto utilizada para el icono era una selfie recortada de Roger. La pantalla mostraba ordenadamente las fotos originales junto con una tasa de coincidencia de imagen del 100% escrita en rojo. Frente al abogado, que aún no podía comprender la situación, un hombre del grupo de trajes oscuros se adelantó, presentándose como el bufete de abogados contratado por la empresa. Permítanme explicar las razones del aviso de despido. Las razones incluyen malversación, acoso y presión indebida dentro del lugar de trabajo utilizando su posición ejecutiva, filtración de información confidencial de la empresa, ausencias no autorizadas, tardanzas, holgazanería y daño a la reputación de la empresa mediante el uso inapropiado de un automóvil de la empresa. Explicó suavemente, agregando además que los departamentos legal y de contabilidad de la empresa habían estado investigando secretamente rumores sobre el vino, que se suponía que se vendía exclusivamente en las tiendas, siendo comercializado en línea. En el proceso, identificaron la cuenta fuente y, colaborando con la policía y otras partes relevantes, descubrieron que la cuenta estaba vinculada a la cuenta bancaria en línea de Roger. Además, el Departamento de Gestión de Inventario descubrió la existencia de doble contabilidad. Al ser interrogados, varios empleados confesaron que habían sido coaccionados para participar en las actividades ilegales por Roger, quien insinuó que serían despedidos si no cumplían. Mientras esta explicación se desarrollaba, Roger estaba sudando profusamente, pero su complexión se tornó aún más pálida con las siguientes imágenes mostradas. Era un video aparentemente tomado en secreto con un teléfono móvil, capturando a Roger mientras sometía a las pasantes y personal temporal femenino a acoso sexual y palabras insoportables. El abogado de Roger, de pie a su lado, no podía quitar los ojos del video que se repetía, boquiabierto. A continuación se mostraron imágenes de información de clientes destinada a nuestra empresa siendo vendida a una empresa rival y una unidad USB que contenía recetas originales, junto con un sobre que llevaba el nombre del asesor legal de la empresa rival. Al ver esto, el rostro de Roger pasó de pálido a ceniciento y sus manos temblaban sobre el escritorio. Nuestro abogado continuó sin vacilar, explicando por qué la USB fue transferida desde la empresa rival. En realidad, las sospechas sobre la fuente de esta información confidencial habían surgido incluso antes de que fuera utilizada. Al volver a verificar el método de adquisición, se descubrió que un empleado de la empresa rival la había obtenido de Roger Miller a cambio de una cantidad significativa de dinero en efectivo, explicó. La empresa rival rápidamente trató con el empleado involucrado y nos devolvió los datos, junto con documentos que clarificaban la situación factual.
El abogado de Roger, sorprendido por la continua revelación de las fechorías de Roger, escuchaba en silencio atónito. Sin embargo, nuestro abogado concluyó con: si bien podría parecer superfluo mencionarlo ahora, todas estas actividades ilegales ya han llevado a la presentación de denuncias penales. Quizás, en lugar de discutir dinero de liquidación, debería estar preparándose para una defensa penal. Dijo esto con una risa escalofriante, dejando al abogado de Roger sonrojado. No he oído nada de esto de mi cliente. No puedo representarlo bajo estas circunstancias. Renuncio, exclamó, mirando furiosamente a Roger antes de salir precipitadamente de la sala. Dejado solo, la valentía inicial de Roger desapareció y se desplomó en su silla. Antes de que se diera cuenta, las mujeres que había acosado en el video se alinearon frente a él. También presentaremos demandas por daños y perjuicios. Y declararon firmemente. Para empeorar las cosas, nuestro abogado continuó. Además, se ha confirmado a través de publicaciones en redes sociales que has sido infiel con múltiples mujeres usando recursos de la empresa, incluso durante las horas de trabajo, y has participado en acciones inapropiadas en público. La empresa, por supuesto, incluirá estas acciones en sus reclamaciones por daños, así que por favor esté preparado para eso, declaró sin una sonrisa en sus ojos, pero hablando agradablemente. Roger finalmente se derrumbó de su silla, sentándose en el suelo derrotado. Como Philip y el abogado habían declarado, Roger fue rápidamente despedido por mala conducta. En la investigación que siguió, Roger, que fue interrogado por malversación, intentó negociar un acuerdo para evitar una sentencia de prisión. Sin embargo, encontrar un abogado dispuesto resultó difícil, y luchó incluso para pagar los honorarios iniciales. Finalmente, logró cubrir los honorarios del abogado y los pagos de compensación usando la herencia de su padre, evitando la cárcel por malversación. Sin embargo, incapaz de prepararse para las reclamaciones de compensación por filtrar información confidencial, los daños emocionales reclamados por las mujeres y las demandas por difamación, Roger se encontró enterrado en deudas. Nichole, comprensiblemente furiosa por ser descartada rápidamente por Roger para su propia protección, presentó demandas por división de bienes, daños y pensión alimenticia. En una postura desafiante, Roger exigió: entonces, hagamos una prueba de ADN para el niño, priorizando la investigación de paternidad sobre las preocupaciones financieras. Aceptando confiadamente, Nichole se sorprendió cuando los resultados mostraron que el niño no era hijo biológico de Roger. Las investigaciones de un detective contratado por Roger revelaron que Nichole había tenido múltiples parejas en el momento de su matrimonio apresurado. Uno de ellos era el padre biológico, refutando cualquier relación parental entre Roger y el niño. Sin embargo, legalmente, Tiller todavía era considerado hijo de Roger. Sabiendo que no podía escapar de la obligación de la pensión alimenticia, Roger inició una mediación para confirmar la ausencia de una relación parental. Mientras se esperaba una resolución prolongada, la exposición pública de la vida privada turbulenta de Nichole en la corte era algo que sus padres querían evitar a toda costa, lo que llevó a una reacción explosiva. «Deja de traernos vergüenza. Basta de tus payasadas», exigieron, forzando a Nichole a retirar todas las reclamaciones de división de bienes, daños y pensión alimenticia. Entonces Nichole, por razones que solo ella conoce, le exigió a Winston: eres el padre de este niño, así que debes reconocer la paternidad y pagar la pensión alimenticia. El padre biológico de su hijo. Winston, que estaba casado, se negó a reconocer al niño por temor a que su esposa lo descubriera. Ofreció pagar algo de pensión alimenticia, pero Nichole, insatisfecha, tomó al niño y confrontó a Winston en su casa mientras él estaba fuera.
¿No crees que es terrible que tu hijo y el mío, compartiendo el mismo padre, no sean reconocidos y no reciban la pensión alimenticia adecuada? Declaró audazmente. La esposa de Winston, tomada por sorpresa por esta revelación y ya insatisfecha con su marido, que había sido adoptado en su familia, rápidamente se divorció de él. Ella transfirió todos los bienes deseables, incluyendo una casa nueva, ahorros y acciones, a su nombre antes de echar a Winston sin nada. Inicialmente, Nichole sonrió con satisfacción ante el divorcio de Winston, pensando que podría ser la próxima esposa, pero al enterarse de que había perdido todos sus bienes y había sido expulsado de la empresa de su suegro, quedándose desempleado, rápidamente se retiró. A pesar de que la causa fue su propia infidelidad, Winston sintió que su felicidad había sido destruida y culpó a Nichole. Todo esto es su culpa. Desde entonces, ha estado persiguiendo implacablemente a Nichole donde quiera que se esconda. Aterrorizados por su obsesión, los padres de Nichole, para evitar daños colaterales, solo acogieron a su nieto Tiller y desheredaron a Nichole, echándola de su casa. Sin tener a dónde ir ni a quién recurrir, Nichole recurrió al trabajo nocturno para mantener a Winston, ahora un borracho y desempleado, según me informó un detective que había contratado para una investigación de seguimiento. Mientras tanto, Roger, después de que todos los juicios habían concluido, se quedó con una montaña de deudas y pagos de pensión alimenticia. Una reclamación mía por los costos de restauración del condominio pareció ser el golpe final. Intentar hacer un regreso resultó inútil, ya que no podía encontrar un empleo estable y recurrió a hacer trabajos temporales, inevitablemente quedándose atrás en los pagos. Hubo un momento en que posiblemente no podía permitirse un teléfono móvil y llamó desde un teléfono público, suplicando, «Por favor, necesito ayuda». Pero la llamada terminó en silencio después de que permanecí callada. Los rumores sugieren que fue visto por última vez siendo llevado a un sitio de construcción por cobradores de deudas apenas legales, pero su paradero desde entonces sigue siendo desconocido. En cuanto a mí, teniendo en cuenta esta experiencia, me he involucrado más activamente en el trabajo. Solía pensar en mí misma como una ejecutiva decorativa, una carga para mi familia, sin contribuir nada. Sin embargo, durante esta prueba, las empleadas de la empresa me animaron. Incluso con tiendas accesibles, su verdadera usabilidad no puede conocerse sin preguntarle directamente a los usuarios. Mari, seguramente podría cerrar esa brecha. Ten más confianza en ti misma. Involucrarme más en el trabajo en el sitio me hizo darme cuenta de que me había vuelto una experta en encontrar razones para no puedo hacer esto o eso es imposible. Lamentando no haberme dado cuenta de esto antes, ahora tengo 54 años con 11 años restantes hasta la jubilación. En lugar de lamentar el pasado irrecuperable, estoy decidida a aprovechar al máximo estos próximos 11 años. Mi objetivo actual es ganarme una extensión de mi jubilación de PGP nuestros familiares y reportar este logro a Simon, que ha fallecido.